¿Tengo volumen? Ahí está, excelente. Ok, gracias. ¿Los dos me pongo? Ok. Gracias. Este micrófono ya tiene edad, nos ha acompañado en el desierto, pero llega el momento en donde hay que retirarlo porque ya le empieza a fallar sus cosas. Le he llamado a esto voluntad divina o voluntad latina, porque son dos voluntades las que existen para nosotros. Una está dentro de nosotros, una está afuera. Pero una vez que logramos adoptar la divina, la latina mejora. Y quiero comenzar leyendo el pasaje de la Biblia hoy. En inglés le puse mine or his, which will prevail. ¿Cuál voluntad va a prevalecer? Lo puse en chiquito porque las personas que hablan inglés por lo general tienden a leer mejor. Es otra generación y tienen los ojos más buenos. Y miren, hermanos, ¿saben qué? Quiero dar esta receta. Yo no sabía, esta receta la leí en un estudio que hicieron en la Universidad de Chicago a propósito. Esta receta de personas que tienen dificultades con los ojos. Algunos no ven bien. Y descubrieron que un poquito de bicarbonato con agua todas las noches antes de dormirse le ayuda a mejorar la vista. Y lo digo esto. Y para ustedes que tienen dificultad enfocándose, les va a ayudar bastante, van a poder ver mejor. Y fuera de broma, si le añade alcohol creo que no le va a ayudar, es agua. Pero es bicarbonato y puede ayudarle a todos, así es que ojalá que lo prueben. Hermano Rodrigo, me gusta verlo, y con su novia, tan hermosa su novia, Dios le bendiga. No me aguanto por casarlos, yo sé que ya se quieren casar y primero Dios podamos hacerlo aquí en la iglesia. Y más a ratito vamos a presentar a otra pareja que se está queriendo casar. Ya el 15 de diciembre se casan estos niños y van a venir a dar el anuncio un ratito más. Así es de que este es tiempo de bodas, de bautismos. Esperamos de que podamos seguir bautizando y casando algunos que conozco. Sí. Leamos Mateo 26, verso 31, ¿estamos? ¿Contentos, hermanos? Estoy muy contento también de verlos, que Dios los bendiga. Dice así: entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Ustedes, pero después que yo haya resucitado delante de vosotros. Qué hermoso ese pasaje. Es hermoso este pasaje. Verso 34. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, ¿qué dice? Yo nunca me apartaré. Increíble. Es tan bocón el Pedro, ¿no? Y verso 34, Jesús le dijo, mira, le dijo, en verdad te digo. ¿Qué dice? ¿Y qué le dice él? No. Verso 35, y Pedro le dijo, ¿qué dice? Todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué afirmación la de Pedro. Nunca, jamás. Y jamás y nunca son palabras que solo le pertenecen a Dios, hermano. A nadie más. 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, cuyo nombre significa lugar donde se exprimen las aceitunas, donde se aprieta hasta que sale el aceite. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse.
Y entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. ¿Y qué dice? Velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Y la angustia que tenía, ¿no? Fue a postrarse. Y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como, ¿cómo dice? Como tú quieras. Y vino entonces a los discípulos y los halló en oración. No. Los halló. Si nosotros hubiéramos estado allí, no nos haya dormidos, nos haya comiendo. Es lo que hacemos aquí en Renacer. Y le dijo a Pedro, con que no pudiste, no es que no quería Pedro, es que no podía. Había una influencia diabólica en ellos. Recuerden que en el Getsemaní Jesús está peleando contra el diablo y el diablo aquí lo quiere eliminar para evitar que llegue a la cruz. Entonces ha oprimido a los discípulos también para que no le apoyen en oración. Y dice, con que no pudiste velar 1 hora conmigo. Ellos tenían el deseo, pero no podían con el diablo. El único que puede con el diablo es Jesús de Nazaret. Y nosotros no, somos muy débiles. Y dice el verso 42, ¿qué les dijo Jesús? Este versículo lo he escuchado yo en la iglesia evangélica en mi trayecto más que ningún otro versículo. Los hermanos siempre me dicen, es que la carne es débil, hermano. Y es verdad, 20:42. Entonces dice que apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba. ¿Qué dice? Sí, por eso quiero hablar de la voluntad divina hoy. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban, dice, cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿qué les dice? Y aquí, hermanos de pecadores. ¿Y qué les dice? Les da la orden, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prenderle. Qué hipocresía más grande, ¿verdad? Con beso entregando al Hijo del Hombre. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, Rabí, y le besó. O sea, lo saluda, buenas noches, Rabí, y le da beso para entregarlo. Qué hipocresía. Por eso no hay que andar besando a nadie, hermano. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Ustedes ven que ese espadazo iba a la cabeza y le arrancó. Eso fue este se llama el fenómeno Trump. Iba a la cabeza y le cayó en la oreja. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que ¿qué? Yo decía esta mañana a los hermanos que yo un par de veces tuve la tentación de comprar pistola, porque soy pastor. Y para los diáconos, iba a decir, no para... Pero fíjense, hermanos, de que si uno compra pistola tiene que usarla. Eso no está ahí solo para juguete, es para usarla. Y este versículo dice que todos los que usen la pistola y maten a alguien van a morir acribillados. Eso es lo que dice ahí. No importa que el que usa pistola y mata a alguien con la pistola va a morir acribillado. No sé si alguien ha matado a alguien aquí, pero pues sí, así dice la Biblia. No le doy mucho consuelo. Todo el que tome una pistola y la use morirá con otra pistola.
Así dice. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? Dice, y Él pondría a mi disposición ahora más de 12 legiones de ángeles. Son casi 30,000 a 50,000 ángeles peleando por Jesús. Pero, ¿qué dice el verso 54? Sí, no quiere descarrilar Jesús la voluntad de Dios a su vida. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido ¿para qué? Todos los discípulos le abandonaron y huyeron. No nos da mucha esperanza ser discípulos, ¿verdad? Uno pensaría de que ser discípulo es quedarse allí, pero en este caso discípulos era necesario que fueran esparcidos por todos lados para poder preservar su vida. Y quiero hablar de eso. Yo le he llamado a esto la voluntad divina o la voluntad latina. ¿Cuál voluntad hacemos? Y es que, hermanos, quiero comenzar con esto, diciéndole que si hay alguien que ha cumplido con la voluntad de Dios, es Jesús de Nazaret. No solamente ha cumplido, sino que la ha adoptado y hecho suya. Es más, la vida de Jesús es una vida marcada, guiada y estructurada por la voluntad de Dios. Se lo vuelvo a leer porque me gusta esta frase. La vida de Jesucristo, the life of Christ, es una vida marcada, guiada y estructurada por la voluntad de Dios. Qué hermoso esto. Y esa frase estructurada como me fascina. Dios estructura nuestras vidas porque ese es el deseo de Él. Y les puedo decir, hermanos, que con toda seguridad que Jesús no tenía voluntad propia. No tenía voluntad propia, ni tenía una voluntad diferente a la voluntad de Dios. Tanto era su rendimiento a Dios que la voluntad de Él había sido absorbida por la voluntad de Dios. Es más, en Jesús no hay dos voluntades, sino solamente una, que es buena, es agradable y es perfecta. ¡Qué capacidad! Para usted y para mí no es así. En nosotros hay dos voluntades. La nuestra que nos esclaviza y la de Dios que nos liberta. La una vive dentro de nosotros y nos empuja más y más lejos de Dios, que es la nuestra. Y la otra está fuera de nosotros, es decir, está en las Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios. Y esa empuja y empuja para entrar en nosotros, para que al igual que Jesús, se convierta en una sola voluntad con la nuestra. Aleluya. Dios siempre nos está hablando porque cuesta que nos penetren. Y el mismo Jesús les dijo a los discípulos que os penetren bien estas palabras, les dijo. Que el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar. Y ellos no entendían. Porque cuesta que nos entre la palabra de Dios. Y ahí está la Biblia empujando, leyendo, oyendo, para que esa voluntad que está escrita se convierta en una con la voluntad nuestra. Ojalá que sea así, hermanos. Y fíjense que ahí puedo terminar, pero no tengo 4 páginas. Por esto es importante oír, leer, memorizar, meditar, hablar, saborear las Escrituras constantemente para que vaya penetrando cada vez más y más en la mente y el corazón, hasta el punto que domine nuestra voluntad y se entrone allí. Y reina en nosotros esa voluntad que es buena, que es agradable, perfecta, libre, alegre, limpia y sencilla. Hasta que llegue ese momento. Y lo que cuesta, hermanos, que esa voluntad entre. Yo he platicado a los hermanos que cómo me ha costado darle medicina a mi perro porque está enfermo, tiene quebrada la tráquea y tuese bastante día y noche. Y pues me dijo el doctor que le diera una medicina, pero ¿cómo cuesta dársela? Trato de engañarlo. Y no sé quién me dijo aquí el viernes, no sé qué día, que le daba y le cerraba la trompa hasta que se la tragaba. Pero yo dije, no conoce a mi perro. Y fíjense que cuando yo hablo de la voluntad de Dios, así creo que Dios hace. Esta es mi voluntad y donde la pone, nos cierra la boca hasta que la traiga, porque cuesta que adoptemos, traguemos la voluntad de Dios hasta que se haga una con nosotros. Porque la nuestra, hermanos,
es una voluntad fuerte. Por eso es importante oír. Cualquier oportunidad que tengo, los ágapes, cualquier oportunidad, alguna reunión de oír la palabra necesito, porque me cuesta absorberla. Me cuesta que entre para que se entrone y reine. ¿Se imagina una vida controlada por la palabra de Dios? Aleluya. Por eso, hermanos, el salmista decía acerca de la voluntad de Dios, dice que la voluntad de Dios restaura el alma. ¿Qué hace la voluntad de Dios? Restaura el alma. Esa alma que está tan destruida por tanto sufrimiento, tantas cosas que han ocurrido en nuestra vida, la palabra, la voluntad de Dios la vuelve a restaurar. Dice la Biblia que la voluntad de Dios hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, es eterna y permanece para siempre. La voluntad de Dios es verdadera, siempre justa. Les digo más, no desilusiona nunca. Cuando lo hacemos, recibimos gran galardón. Hermanos, los que hacen la voluntad de Dios son premiados. Hermanos, los que hacen la voluntad de Dios son premiados. Dios premia a los que hacen su voluntad. Dice que nos ayuda a discernir nuestros propios errores. Nos libra de los errores ocultos. Nos previene que se enseñoreen de nosotros nuestras soberbias. Y nos previene que nos volvamos soberbios, porque el que hace la voluntad de Dios no puede tener soberbia. ¿Qué es lo que me impulsa al pecado, al vicio, a la adicción? Es mi soberbia. Y cuando adopto la voluntad de Dios, me hace sencillo y me previene que me vuelva soberbio y destructor y destructivo para conmigo mismo. No, en serio. ¿Están contentos, hermanos? Okay. La voluntad de Dios nos hace íntegros, nos libra de andar quebrando los mandamientos de Dios, nos vuelve personas gratas y agradables a Dios y a los demás. Qué hermoso estar cerca de alguien que hace la voluntad de Dios. Nos sentimos seguros, protegidos por aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasará con nosotros que no logramos entender esto? Confundimos, al igual que Pedro, la voluntad de Dios con las buenas intenciones que tenemos dentro. No nos damos cuenta que esas intenciones, por muy buenas que parezcan, no son la voluntad de Dios. Es más, esas intenciones, sentimientos no nos dejan oír la voluntad verdadera de Dios. A veces no entendemos. Y yo les contaba a los hermanos que, pues sí, he mirado bastantes personas, y en una recuerdo en particular de esta mujer que tenía dificultades porque su esposo le pegaba. Y entonces pues estaba contando. Y pues le digo, pero esa no es la voluntad de Dios, hermana, que le estén dando a cada rato. Me dice, es que yo lo quiero. Entonces ya no dije nada, pues lo quiere, ¿verdad? Y me dijo lo siguiente, me dijo, Dios quiere que yo sea feliz. Entonces dije, tiene que escoger entre la voluntad de Dios o sus sentimientos. Y para ella, sus sentimientos eran importantes y pensaban que esa era la voluntad de Dios, que ella fuera feliz. Para mí era que no la estuvieran dando cada rato. ¿Y cuántas veces tenemos que escoger entre nuestros sentimientos? ¿Cuántas veces nos podemos enamorar de la otra persona teniendo compromiso? Y alguien me diría, pero Dios quiere que yo sea feliz. No, Dios desea que hagas la voluntad de Él. Aleluya. ¿Te has enamorado de la negra Tomasa? Y se nos olvida que las intenciones nuestras no son la voluntad de Dios. Solo observen cómo Jesús aquí les dice a ellos, a los discípulos, lo que sucederá esa misma noche. Les dice, todos serán esparcidos, cada cual por su camino, porque así está escrito. Al decir esto, es Jesús que está escrito, Jesús está hablando de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que está escrito, hermanos. Hermanos y hermanas, lo que está escrito es la voluntad de Dios. Pues Pedro dice que en el caso de él no ha de ser así. No importa si está escrito, en el caso de él no ha de ser así.
¿Por qué? Porque él está dispuesto a morir junto a Jesús si es necesario. Y no se da cuenta que le están hablando a la voluntad de Dios y no le escucha porque está siguiendo sus intenciones y sus sentimientos. ¿Cómo puede estar fuera de la voluntad de Dios si yo voy a morir con Jesús? Jesús le dice, no, la voluntad de Dios es que tú salgas huyendo hoy. Y dice, no, no es la voluntad de Dios que yo te deje solo. Y hermanos, muchas veces la voluntad de Dios no siempre viene en forma agradable, a veces viene en forma dolorosa. Hay separaciones a veces que son la voluntad de Dios. Ustedes no han oído esa cantante que se llama, no es Paquita, se llama, apellido Dion. Ah, aleluya, si saben ustedes. Ella estaba casada con un hombre y ella cantaba. Usted sabe lo lindo que canta ella. Lindo, lindo. Y estaba casada con un hombre que le decía, no, tú no sirves para nada, no sirves para nada. Por último se aburrió y se casó con uno que le decía, qué hermoso cantás. Y con ese le fue mejor. Y mire, hizo su pisto. Por eso digo yo, no siempre, cuando nosotros pensamos que las separaciones no necesariamente es que no sean la voluntad de Dios. Yo no tengo mucha ganas de predicar y ustedes tal vez de oído, pero aquí le estoy diciendo. Yo sé que algunos de ustedes me dicen, no, tengo que estar juntos. Haga lo que usted diga, va, pero lo que estoy diciendo es que Pedro es lo que decía, tenemos que estar juntos. Y Jesús les dice, no, hoy no, este no es el tiempo para eso, tienen que salir huyendo. Y ustedes saben que le dice eso porque Pedro no entendía que ser dispersados y abandonar a Jesús no era malo como sus sentimientos le decían. Al cumplir esa palabra, esa escritura le estaba salvando la vida y preservándolo para ser un instrumento útil en las manos de Dios más adelante. Hermanos, es que muerto no le servía a Jesús. Pedro necesitaba estar vivo para ser usado por Cristo. La voluntad de Dios era que él estuviera vivo, pero le pasó lo que nos pasa a todos nosotros cuando no oímos y recibimos la voluntad de Dios. Nuestra voluntad se vuelve de corta duración. Es más, Jesús le dice, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y es que la voluntad de nosotros no permanece, solo la voluntad de Dios. Pero hay Pedro contradiciendo. A mí me sorprende cómo contradice Pedro, aún Jesús diciéndole qué es lo que va a pasar. Él dice, no, no es así. Y nos damos cuenta que esa misma noche a las 2 de la mañana ya lo había negado 3 veces. ¿Están aquí, hermanos? Y es que, hermano, las promesas de Pedro, sus intenciones, parecían promesas de un enamorado. Las promesas de un enamorado son bien intencionadas, pero no tienen la duración que tiene la voluntad de Dios. Cuando uno está enamorado, hace todas las promesas porque se siente bonito. El problema es 1 año y medio después. Y para ustedes, hermanos que están por casarse, van a tener el mejor año y medio hermoso. Y después de eso, no, en serio, son 18 meses. Los tengo bien comprobados. No, son 18 meses. No sé. Son 18 meses. Quizás esa sea la razón por qué Dios nos dice que debemos de andar en su voluntad, no en la nuestra, porque la de Él permanece para siempre. La nuestra no. Las promesas que hagamos no duran. Es que todo hombre, no tenemos la capacidad de sostener nuestras promesas, solo la voluntad de Dios. Ojalá que me estén oyendo hoy, hermanos. Sí, yo también. Pues hay domingos que están bien así, pero escuchen lo que estoy diciendo. Y es que la voluntad de Dios, hermanos, lo que hace es que seamos persistentes e invencibles. Yo siempre les he contado esto, pero hace años que vine yo a renacer y que Dios me estaba hablando y yo nunca pensé que Dios quería que yo dejara aquella iglesia. Amaba aquella iglesia. Estábamos bien en aquella iglesia en Los Ángeles. Estábamos pero muy bien.
Teníamos como 60 adultos, varios niños, y manejábamos todo. Estaba la familia de mi esposa, mi familia, todos estábamos bien, no había problema. Bueno, lo normal. Pero empecé a sentir que Dios ya no me quería más allí y yo me rehusaba. Mis sentimientos estaban ahí. Yo no creía que Dios quería que me saliera de aquella iglesia y viniera aquí a la Renacer, que es la mejor iglesia del valle. Y una vez sentado le pregunto a Nelsito que qué versículo aprendió. Y Nelsito me dijo, hoy aprendí en la escuela dominical, Génesis 11, donde dice, 12, perdón. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Y cuando Nelsito dijo eso, oí la voz de Dios. Era tiempo de venirnos. Y yo no me resistía. Pero ahora me doy cuenta, 23 años después, que esa era la voluntad de Dios, porque una de las señales de la voluntad de Dios es que uno permanece. Aleluya. Esa es la importancia de nuestras relaciones, hermanos. Miren en la Biblia cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres. En la palabra amar, el verbo amar ahí es el amor de Dios, porque el amor uno no ajusta para tantos años. Es decir, trata a tu mujer como que si fuera tu hermana en Cristo. Dale con la Biblia. ¿Sí? Yo tengo ganas de reírme ahora y ustedes están todos así. Hermanos, el que hace la voluntad de Dios permanece. Cosas duran. No es para un tiempo. No es para un tiempo. Recuerdo también cuando mi mamá se quedó allá, vino un pastor y me iba a sustituir a mí. Y pues mi mamá se quedó en aquella iglesia, la amaba, y vino el resumen y el pastor había estado en 4 o 5 iglesias en un periodo de 3 años. Y mi mamá cuando vio aquello le dice a los hermanos, no contratemos a este pastor, él no dura. Y le dice, no, usted está porque su hijo se fue y no quiere que nadie más venga. No, le dice mi mamá, es porque el hombre no dura en ningún lugar, es muy inconstante. Hermano, dicho y hecho, duró 1 añito nada más, porque él no era constante, no era la voluntad de Dios para ese hombre. Y si usted quiere durar en una relación, en ser persistente, invencible, tiene que adoptar esa voluntad de Dios para su vida. Porque dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo aquí, hermanos, escucho promesas y hay hermanos que me dicen, qué linda iglesia, qué amables, o sea, yo sé lo que me está diciendo porque yo conozco, esta es la mejor iglesia que hay en el valle. No tengo duda que esta es la mejor iglesia que hay en el valle. Aquí somos buenas personas hasta que nos enojan, pero somos buenas personas. Y me dice, y yo escucho, me dice, ahí me va a ver cada domingo. Y yo cuando me dicen eso ya sé que no va a estar aquí. Y hay personas tan calladas que a veces ni he pensado que, a veces yo los miro y digo, este no va a durar, y me he equivocado. Y uno de ellos es el hermano Mario Marroquín. ¿Usted sabe cómo sirve ese hombre en esta iglesia? El soltero más codiciado, para que los que no conocen su nombre. Tan guapo, y con dinero, y yo ahí le estoy echando y no se deja tampoco. Pero nunca pensé, vino de 2 y hermano Ángel se acercó y le dijo, mire hermano, que pruebe 2 meses, mire, eso hace casi 15, 20 años. ¿Cómo sirve este hombre aquí? La voluntad de Dios. Y yo creo que él es una de las personas que está aquí por la voluntad de Dios. Qué hermosa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, hermanos, nos hace persistentes, invencibles, aun cuando enfrentamos oposición. Mire, Jesús dice que se sentía triste, él se sentía angustiado y se fue a orar y oró 3 veces persistiendo, se levantó con una fuerza que dijo, ok, ya es hora, levantémonos, que ahí viene el enemigo, y enfrentó a sus enemigos, lo crucificaron, lo torturaron, pero no lo vencieron porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la voluntad de Dios. El Señor es pero firme porque estaba en la voluntad de Dios. Y a mí a veces los hermanos me dicen que en el trabajo los molestan y alguien los critica o en la iglesia. Gloria a Dios. Si usted está ahí en ese trabajo por la voluntad de Dios, nadie lo va a echar. Nadie.
Y les he contado yo que una señora ahí, mi manager, como me decía, Nelson, tú eres buen trabajador, mira qué lindo, tú eres el único que habla español, nos está ayudando, te voy a dar un... Y la vieja por detrás, haciéndome la cama con mi otra jefe para que me echaran. Y yo sin saber, hermano, sin saber, hasta McDonald's le llevaba yo porque me caía bien así. Un día no la vi más. Yo, ¿qué pasó con mi madre? No, ya no está aquí. ¿Qué pasó? Y me contó mi jefe, me dijo, mira, me dijo, por detrás andaba queriendo que te echaran. A ella le echaron. Yo dije, gloria a Dios por los latinos. Hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, nadie lo va a derrotar. Si algo sé yo, es que nadie te va a derrotar. Porque la voluntad de Dios te hace persistente. Aun cuando enfrentas oposición, es la que te sostiene hasta que alcanzas la meta que Dios ha trazado para ti. Mire lo que pasa con Jesús en este capítulo. Le pasan cosas desagradables, pero esas cosas desagradables están dentro de la voluntad de Dios. No todo lo desagradable que le pasa a usted es del diablo. Yo, hermanos, miren, el otro día, desesperado, hablando con un amigo, le digo, comenzando pues aquí en la iglesia, me desespera, y este hermano me persigue, me critica, me dice, niño santo de Dios. Y mi amigo me dijo, gracias a Dios, me dijo, Dios te está enseñando humildad. Nunca quise ver a esa persona porque me incomodaba de que era el instrumento que Dios estaba usando para hacerme más humilde. Y los que critican a veces son el instrumento por el cual Dios te está transformando en una persona más humilde todavía. Y Jesús ahí, hermano, allí en el Getsemaní orando. Y Jesús sabía que ese era el único camino que tenía que atravesar para llegar al lugar donde él tenía que llegar. ¿Y dónde ha llegado? Al trono de Dios. Está sentado a la diestra del Padre. Y a él están sujetos ángeles, principados, potestades, poderes, señoríos. Todo está sujeto porque él es el Rey de la gloria. Pero pasó por ahí. Pero como estaba en la voluntad de Dios, nadie lo derrotó. ¿Y cuánto más ustedes y yo vamos a pasar cosas? Pero nadie nos va a derrotar. Porque estamos en la voluntad de Dios. Sinceramente, sin jactancia les digo, hermanos, sinceramente, que yo he experimentado la voluntad de Dios. Y hay veces que me quiero salir. Les digo porque a todos ustedes les pasa lo mismo también. Pero qué hermoso es Dios que nos da la fuerza hasta que todo pase. Fíjense que Jesús, cuando tuvo esto, no se apoyó en sus fuerzas. Y ni se apoyó ni en los discípulos. Es más, nos dice el Evangelio que interiormente se sentía muy triste hasta la muerte y exteriormente desilusionado con los amigos que tenía. No le apoyaron en oración. Pero ninguno de estos apoyos les funcionó a Jesús. Así es que, ¿qué es lo que hizo? Se volcó donde sí lo encontró. Y no es otra cosa más que en la voluntad de Dios. Hay personas que me dicen, hermano, aquí nadie me apoya en la iglesia o en mi familia. Y hay veces que es así. Y qué bueno, hay veces que nos desilusionan. Qué bueno, para que aprendamos que nuestro apoyo y sostén es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno va y uno ora y le dice a Dios, me siento desilusionado, me siento solo, ayúdame. Nunca se va a levantar usted desilusionado porque Dios fortalece el alma de uno. Siempre. Y una ocasión me levanté un domingo, hermano, tenía que ir a la iglesia y me sentía, pero sin ganas, así como ustedes a veces, me sentía pero sin ganas y agarré la guitarra. Y como medio puedo tocar, esa vez me salió un tono ranchero, pero tingui, 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 hasta sí, bien. Sí. David danzaba, dingui, 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 y yo cantaba. Mire que me sorprendió como el Espíritu Santo me fortaleció. Cantando ese que David danzaba en la presencia del Señor, el estilo ranchero. Pero me salió. Y un día la voy a grabar. Pero, nunca Dios nos deja.
¿Están contentos, hermanos? Despiértense, ya voy a terminar. Me faltan 4 páginas. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús fue escuchado aquella vez a causa de su temor reverente. Es decir, tuvo temor de no poder cumplir la voluntad de Dios. Sabía Jesús que solo allí encontraría el éxito en su llamado y la victoria sobre sus enemigos. La voluntad de Dios era un escudo para Jesús y lo va a ser para ustedes también. Por eso usted dice, me está yendo mal. Acérquese a la voluntad de Dios. Nunca nos va a ir mal para siempre cuando estamos en la protección de Dios. Les recuerdo, hermanos, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Y qué dice? Él, del lazo del cazador, del COVID, con sus plumas te cubrirá. Nadie pudo vencer a Jesús. Jesús sabía que el éxito a su llamado estaba en hacer esa voluntad. Nadie pudo hacer que Jesús abandonara esa voluntad. Nadie. Es más, Judas pudo traicionarlo. La multitud cambió opinión de él. Un día estaban contentos con su enseñanza, al siguiente día lo van a capturar como que es un ladrón. Pedro se saca la espada para defenderlo y evitar que lo arresten y lo crucifiquen. Aún el mismo Jesús, en su afán de querer ser librado del sufrimiento, pudo haber orado al Padre que le envió para que le diese 12 legiones de ángeles y lo librara. Pero él sabía que eso era salir fuera de la voluntad de Dios. Así es que le dijo a Dios, que no sea como yo quiera, sino como tú. Y mire la respuesta de Dios, hermanos. No fue inmediata, pero ese es el camino. Lo arrestaron esa noche, lo acusaron falsamente, al día siguiente, en la mañana siguiente, toda la noche lo torturaron los soldados romanos, al día siguiente lo presentaron a Pilato, lo presentaron al pueblo, lo escupieron, le pusieron su cruz encima, que caminara, hasta que llegó a Gólgota, lo crucificaron, y ahí murió, con la frase en sus labios, se terminó, se cumplió, había terminado lo que Dios le había mandado hacer. Y ya que murió, lo pusieron en un sepulcro de gente rica, virgen, porque él nunca usó nada, nunca tomó algo usado. Y al tercer día, cuando abrió los ojos, yo me imagino que el primer versículo que vino a su mente o a sus labios fue Salmo 118, el verso 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque Dios lo libró de la muerte, lo levantó, estuvo con sus discípulos 40 días y en el último día fue levantado en las nubes y está sentado a la diestra de Dios y un día volverá. Él es el Señor de señores. Ese es Jesús de Nazaret. Y se rehusó a hacer su voluntad. Él pudo haber pedido 12 legiones, vámonos, libriémonos de esto. Pero se sometió a la voluntad de Dios, al sufrimiento por nosotros. Él permanece firme. Porque acató no lo que él ni los demás piensan y querían, sino que acató lo determinado en las Escrituras para la vida de él, para su éxito, su triunfo de él y el de él, por supuesto, de nosotros. Es porque se negó a tomar su camino y hacer su voluntad para lograr el rescate para nosotros y el mundo entero. Por eso dice la Biblia que en esa voluntad somos santificados, somos apartados. Somos hechos especiales. Por esa voluntad usted está aquí hoy en este día, en la mejor iglesia del Valle, en el mejor país del mundo. Algunos están yendo porque ganó Trump. Yo ni que gane Harry y gane Trump, yo aquí como bien. ¿Se atreverá usted a confiar en Dios y no en usted mismo? ¿Renunciará hoy usted a su voluntad para adoptar la voluntad de Dios en su vida? Le estoy preguntando. ¿Me están oyendo, No, yo le voy a cantar la de Paquita. ¿Se comprometerá usted a oír hoy, a leer en su casa, a meditar en su carro, a memorizar en el baño, a repetir con sus amigos lo que la Escritura dice para que penetre esa palabra en su corazón? Les recuerdo que ustedes tienen una armadura de hierro
que ninguna palabra puede entrar, solo la única que la traspasa es la palabra de Dios. Esa palabra los va a sanar, los va a restaurar, los va a libertar de las adicciones, lo va a bendecir a usted y a los suyos. Cuando esa palabra entre, todos vamos a ver la luz. ¿Y cuántos de nosotros le diremos a Dios que no se haga nuestra voluntad en este día, sino la de Él, como está escrito? Que hoy, este día, queremos renunciar a aquellos sentimientos e intenciones que nos privan de hacer la voluntad de Dios. ¿En serio lo que le estoy diciendo? Hay sentimientos que nos privan de la voluntad de Dios. Y lo último que tengo que decir es, hoy es el día para que usted diga que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Están dispuestos a hacer eso? Vamos a orar, pasen, vamos a orar. Si usted desea hacer eso, venga. Con la voluntad suya en la mano, diga, Señor,